¡Ayuda!, graznó el hombre y su voz fue inmediatamente arrastrada por el viento. Amara no lo dudó ni un segundo. «¡Entrad rápido!», agarró la mano de la mujer, atrayéndola hacia adentro, hacia el calor. Su mano estaba helada, sin vida. El hombre dio un paso y se habría desplomado al suelo si Amara no lo hubiera sujetado desde el otro lado. Con un esfuerzo sobrehumano, los jaló a ambos dentro de la casa y cerró la puerta de golpe, acallando el aullido de la tormenta. En el silencio que siguió, solo se oía su respiración agitada y pesada. Permanecieron en medio de la habitación, cegados por la luz y el calor, incapaces de articular palabra. La nieve comenzó a derretirse de sus ropas, formando pequeños charcos en el suelo de madera. «Siéntense», ordenó Amara con suavidad pero autoridad. Los ayudó a sentarse en el banco junto a la chimenea. «Quítense la ropa mojada. Ahora». La mujer parecía incapaz de entender sus palabras. Sus ojos, azules y asustados, miraban al vacío. El hombre intentó desabrocharse el abrigo, pero tenía los dedos azules de frío y no obedecía. «Déjame». Amara se arrodilló frente a él y empezó a desabrocharle los botones congelados. «Me llamo Amara. Estás a salvo». «Samuel», dijo con dificultad, «y esta es mi esposa, Eleanor. Nuestro coche estaba parado en la carretera. Caminábamos... no sé cuánto tiempo caminamos». Le temblaba la voz. Amara lo ayudó a quitarse el abrigo. Debajo solo llevaba un suéter fino, empapado. Hizo lo mismo con Eleanor, quien obedecía a sus manos mecánicamente como una muñeca. «Tienes suerte de haberlo logrado», dijo Amara, envolviéndolos en dos gruesas mantas de lana que siempre guardaba junto a la chimenea. «Un poco más y habría sido demasiado tarde. Siéntate aquí junto al fuego. Te traeré un té caliente en un momento». Entró rápidamente en la cocina. Sus manos se movían con rapidez y seguridad. Vertió agua en la tetera, sacó tazas, miel y limón. Mientras el agua hervía, observó a sus invitados inesperados. Estaban acurrucados bajo las mantas, mirando el fuego en silencio. Eleanor temblaba levemente y su esposo, Samuel, le acarició el hombro con la mano entumecida. El horror de lo que acababan de vivir estaba congelado en sus ojos. Amara trajo 2 tazas grandes de té humeante. «Bebe». Despacio, a pequeños sorbos, puso la taza en las manos de Eleanor, rodeándola con los dedos para calentarla. «Te ayudará». La mujer la miró con gratitud y las lágrimas brillaron en sus ojos. «Gracias, nos salvaste. Creíamos que era el fin». «Este no es el final», respondió Amara con firmeza. «Este es el principio de la calidez y la seguridad. Bebe». Se sentó frente a ellos, observando cómo el calor de la bebida devolvía lentamente la vida a sus cuerpos congelados. Samuel se aclaró la garganta y su voz se hizo un poco más fuerte. «Íbamos en coche a ver a mi nieto. Tiene una casa en la montaña, no muy lejos de aquí, o eso creíamos. El GPS se volvió loco y el coche patinó sobre el hielo. Terminamos en una zanja, sin señal». «No habrá comunicación hasta que pase la tormenta», explicó Amara con calma. «Las torres están cubiertas de hielo. Quédense aquí, hay mucho espacio». «No queremos incomodarte», murmuró Eleanor. «No me molestan». «Son mis invitados», dijo Amara sin dudarlo. «Hoy esta casa es su hogar. Ahora descansen. Necesitan recuperarse». Se levantó para preparar la cama en una de las habitaciones de invitados. Afuera, la tormenta había alcanzado su punto álgido. El viento azotaba las contraventanas con tanta furia que parecía que las iba a arrancar de raíz. La casa crujía y temblaba, pero resistió. Amara hizo la cama con sábanas limpias y puso 2 bolsas de agua caliente sobre las almohadas. Lo hizo todo en silencio, con la atención que la caracterizaba. Estas personas, surgiendo de la nada nevada, habían perturbado su soledad, pero no su paz. Salvarlos era tan natural como respirar. Era la ley de la montaña. Si puedes ayudar, ayuda. Sin preguntas, sin esperar gratitud. Al regresar a la sala, encontró a sus invitados dormitando, apoyados unos en otros. Sus rostros, aún pálidos, parecían serenos a la luz de la chimenea. Amara, en silencio, echó más leña al fuego y regresó a su silla. El silencio regresó,
Pero ahora era diferente. Ya no estaba vacío. 2 respiraciones silenciosas y regulares lo llenaron. Amara miró el fuego y por primera vez en años no sintió soledad. No sabía quiénes eran esas personas ni qué le depararía el mañana. Solo sabía una cosa: la tormenta que rugía afuera no era nada comparada con la tormenta que una vez destruyó su propia vida. Y definitivamente sobreviviría a esta nevada. La mañana no trajo silencio, sino un rugido ensordecedor, cortando el viento aullante. El sonido era extraño, mecánico, y se acercaba, haciéndose más fuerte e insistente. Amara, que estaba preparando cuencos de avena para sus invitados, se quedó paralizada. Eleanor y Samuel, con aspecto descansado tras una noche en una cama cálida, intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué es esto?», susurró Eleanor apretando la mano de su marido. «Parece una moto de nieve», respondió Amara con calma, aunque frunció el ceño. «Y es muy potente». El rugido alcanzó un punto álgido y se apagó justo afuera de la casa. Un momento después se oyó un golpe en la puerta. No un golpe, sino un golpe sordo, fuerte e impaciente. Amara se acercó y abrió. Un hombre estaba en la puerta. Alto, de complexión atlética, vestido con un costoso traje de invierno negro que parecía fuera de lugar en aquella naturaleza salvaje. La nieve se derretía sobre sus hombros, pero él parecía ajeno al frío. Su rostro era de piedra, rasgos afilados, penetrantes ojos grises y labios apretados. No saludó. Simplemente miró a Amara con una mirada gélida, como si evaluara el obstáculo. «¿Dónde están?». Su voz era baja y autoritaria, sin admitir discusión. «Buenos días», dijo Amara con voz serena, sin moverse. «Debes estar buscando a tu familia». El hombre cruzó el umbral con impaciencia y la empujó a un lado. «Eleanor, Sam, Kaylen». Eleanor se levantó de un salto, con el rostro iluminado de alegría y alivio. «Cariño, ¿nos encontraste?». Ella corrió hacia él, pero su abrazo fue breve y formal. La abrazó solo un segundo, mirando ya a su alrededor. «¿Estás bien? ¿Te rompiste algo?». «Todo está bien, querida. Estamos a salvo», intervino Samuel acercándose. «Gracias a esta maravillosa mujer». Kellen finalmente miró a Amara por segunda vez. Sacó su billetera del bolsillo interior. «¿Cuánto le debo?», preguntó, sacando un fajo de billetes de $100. «Dígame la cantidad que quiera, por las molestias y el alojamiento». Amara miró el dinero que tenía en la mano y luego lo miró a la cara. No había ira ni resentimiento en sus ojos, solo una dignidad serena y serena. «Mi hospitalidad no está en venta», dijo en voz baja pero clara. «Guarda el dinero». Kaylen frunció el ceño, como si no entendiera sus palabras. La gente nunca rechazaba su dinero. «Mira, no tengo tiempo para formalidades. Agradezco lo que hiciste, pero necesito llevarlos a un lugar seguro. El helicóptero ya está esperando la señal en cuanto el tiempo lo permita. Así que acabemos con esto rápido». «Asunto resuelto», espetó Amara. «Tú y tu familia sois mis invitados, y lo seréis hasta que amaine la tormenta. Ahora, si no os importa, el desayuno se está enfriando». Se giró y se dirigió a la mesa, dejándolo parado en medio de la sala con dinero en la mano. Eleanor miró a su nieto avergonzada. «Kaylen, por favor, límpialo. La señorita Washington ha sido muy amable con nosotros». Irritado, guardó la cartera en el bolsillo. Su plan, presentarse, pagar y recogerla, se desmoronaba ante sus ojos. No estaba acostumbrado a que las cosas no salieran como él quería. «Siéntense», invitó a Amara a los ancianos, señalando las sillas. Luego miró a Kaylen. «Y ustedes también. Necesitan fuerzas. El viaje debió ser difícil». Kaylen observó los sencillos muebles de madera, los cuencos de avena, el fuego de la chimenea. Todo aquello le resultaba ajeno. Vivía en un mundo de cristal, acero y cifras bursátiles. «No tengo hambre», dijo, acercándose a la ventana y sacando su teléfono satelital. Presionó algunos botones, se lo acercó a la oreja y luego lo bajó, frustrado. «No hay señal, maldito agujero». «Te dije que no habría conexión», comentó Amara, sirviéndole el té a Eleanor. «Estás aislada del mundo, igual que todos nosotros». «Nadie está aislado del mundo», replicó sin darse la vuelta.
Solo hay quienes no pueden permitirse el equipo adecuado. A veces, incluso el mejor equipo es impotente contra las montañas, replicó. Las montañas enseñan humildad. Kaylen se giró bruscamente. No me des lecciones de humildad. Mi trabajo no es humillarme, sino conquistar. Vine aquí para llevarme a mi familia, no para escuchar la filosofía del ermitaño local. Calen, la voz de Samuel era severa. Deja de usar ese tono. Esta mujer nos salvó la vida. Ten un poco de respetos. Kaylen se detuvo un momento apretando la mandíbula. Se acercó a la mesa y se sentó, pero no tocó la comida. El ambiente en la sala se volvió tenso. La tranquilidad que reinaba allí apenas 10 minutos antes se había desvanecido sin dejar rastro. En cuanto haya una ventana de tiempo, despegaremos, anunció, sin mirar a nadie en particular, sino al espacio que tenían delante. El piloto está listo. No tardaremos más que unas horas. Los meteorólogos dicen que una tormenta tan fuerte podría durar 2, quizás hasta 3 días, dijo Amara con calma, sentándose a la mesa con su plato. Será mejor que te hagas a la idea de que estarás aquí un buen rato. La miró como si fuera la criatura más molesta del planeta. No estoy acostumbrado a quedarme en lugares donde no quiero estar. A veces la vida no nos pide lo que estamos acostumbrados, respondió ella, llevándose tranquilamente la cuchara a la boca. El desayuno transcurrió en un silencio opresivo. Eleanor y Samuel comieron rápido, inquietos por el comportamiento de su nieto. Kaylen permaneció inmóvil como una estatua, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Parecía un depredador enjaulado, fuerte, peligroso y completamente indefenso en esas circunstancias. Cuando la mesa estuvo limpia, Amara se acercó a él. Tu ropa debe estar mojada. Tengo algunas cosas de mi padre. La talla debería quedarte bien. No necesito ropa usada, respondió con frialdad. Tengo ropa de cambio en una bolsa impermeable en la moto de nieve. Entonces será mejor que te cambies, le aconsejó. Estar sentado con la ropa mojada es una forma segura de enfermarse, y la farmacia está lejos de aquí, a unos 160 kilómetros y detrás de un ventisquero. Se levantó, pasó junto a ella sin decir palabra y salió. Unos minutos después, regresó con una gran bolsa negra. El agua le goteaba de nuevo del pelo y los hombros. Entró en silencio en la habitación de invitados que Amara le había mostrado. Eleanor parecía culpable mientras se acercaba a Amara, que estaba lavando los platos. Perdónelo, señorita Washington. No siempre es así. Estaba muy preocupado por nosotros. Le preocupa que sus planes se vean interrumpidos, corrigió Amara con suavidad. Son dos cosas distintas, pero no tienes nada de qué disculparte. Es tu nieto, no el mío. Kaylen apareció en la puerta de la sala un cuarto de hora después. Se había puesto unos pantalones negros secos y un suéter de cachemira del mismo color. Incluso con ese atuendo sencillo, parecía salido de una revista de negocios. Volvió a la ventana y contempló la pared de nieve que oscurecía el mundo. ¿Hay algo que hacer aquí además de mirar por la ventana?, preguntó con irritación mal disimulada. «Podríamos cortar leña», sugirió Amara, secándose las manos con una toalla. «O leer un libro. Tengo una buena biblioteca». Él se rió entre dientes. «Leña, libros. Encantador. Dirijo una empresa de $20,000 millones y me pides que corte leña». «La compañía puede esperar», respondió Amara con calma. «Pero el fuego de la chimenea no. Es necesario para mantenerlos a ustedes y a sus seres queridos calientes. Los valores aquí son un poco diferentes». Ella tomó su chaqueta y se la puso. «Voy a revisar el generador. Samuel, Eleanor, descansen un poco. Ustedes», asintió a Kaylen, «pueden seguir explorando el paisaje o buscar algo más útil que hacer. La decisión es suya». Con estas palabras salió de la casa, dejándolo solo en un silencio ensordecedor, roto solo por el crepitar de la leña en la chimenea y el aullido del viento. Kaylen Croft, un hombre que podría haber comprado una isla, una corporación o un país entero, se encontró atrapado en una pequeña casa de madera y por primera vez en su vida comprendió que su dinero y su poder no valían absolutamente nada allí.
Era solo otro huésped no invitado, completamente a merced de la mujer a la que había insultado desde el primer momento en que se conocieron. La mañana del segundo día no trajo calma, sino más bien una intensificación de la tormenta. El viento aullaba como si llorara al mundo entero, y la nieve caía casi horizontalmente, convirtiendo el paisaje exterior en una neblina blanca y continua. Dentro de la casa, sin embargo, reinaba la calidez y la paz. Eleanor y Samuel, vestidos con suéteres viejos pero limpios que les había regalado Amara, tomaban té junto a la chimenea. Eleanor estaba ocupada en la cocina y el aroma a pan recién hecho llenaba el aire de confort, desafiando a los elementos del exterior. De repente, otro sonido irrumpió entre el viento aullante, un rugido bajo y mecánico que se hacía cada vez más fuerte. Era extraño en esta ensordecedora sinfonía natural. Samuel levantó la vista alarmado. «¿Qué pasa?», preguntó, escuchando. Amara se quedó paralizada, con la toalla en la mano. Ella también lo oyó. El sonido se hizo más fuerte, acercándose, haciendo vibrar el aire. Era potente, agresivo. «Parece una moto de nieve», dijo lentamente, acercándose a la ventana. «Es muy potente». El rugido alcanzó su punto álgido y se apagó justo afuera de la casa. Se hizo un silencio que pareció aún más profundo que antes. Unos segundos después, se oyó un golpe persistente y autoritario en la puerta. No suplicante, sino exigente. Eleanor jadeó y presionó su mano contra su corazón. «¿En serio, Kaylin?». Amara no respondió. Caminó en silencio hacia la puerta, descorrió el pesado cerrojo y la abrió. Un hombre estaba en la puerta. Era alto, y su figura, ataviado con un costoso traje negro ajustado, diseñado para condiciones extremas, parecía esculpida en otro mundo. La nieve se derretía sobre sus hombros y su cabello oscuro. Su rostro era afilado, con pómulos marcados y fríos ojos grises que evaluaron al instante tanto el modesto mobiliario de la casa como a la propia Amara. No había alivio ni gratitud en su mirada, solo impaciencia y autoridad. «¿Abuela? ¿Abuelo?». Su voz era baja y serena, acostumbrado a dar órdenes. Apenas miró a los ancianos, con la atención fija en Amara. «Soy Kaylin Croft. ¿Eres la señora de este lugar?». «Soy Amara Washington», respondió con calma, sin amilanarse. «¿Están bien?». «Pasa, tienes frío». Entró trayendo consigo el aroma de un perfume frío y caro. Eleanor corrió hacia él. «Kaylin, cariño, estábamos muy preocupados. ¿Cómo nos encontraste?». «Te habría encontrado incluso en el fondo del océano», respondió, dándole un breve abrazo, pero sus ojos seguían escudriñando los alrededores. «Contraté a los mejores rastreadores. Rastrearon el transmisor de tu coche hasta el punto donde desapareció. Desde allí tuvimos que usar esto», asintió con indiferencia hacia la puerta. «El helicóptero no pudo aterrizar». Se giró hacia Amara. Su mirada recorrió su sencillo vestido y sus manos manchadas de harina. Sacó la billetera del bolsillo interior. «¿Cuánto te debo por acogerlos?». «Dime la cantidad que quieras. Valoro tu tiempo». Amara lo miró y no había ni sorpresa ni resentimiento en sus ojos, solo una calma fría y distante. «No cobro a la gente que tiene problemas, señor Croft. Tome su dinero». «No estoy acostumbrado a estar endeudado», espetó, todavía con la billetera en la mano. «Entonces considera esto como una excepción a tu regla», replicó ella. «El desayuno está casi listo. Si tienes hambre, siéntate. Si no, la habitación de invitados está al final del pasillo, a la derecha». Se dio la vuelta y regresó a la cocina sin esperar respuesta. Kaylin se quedó paralizado un instante, claramente desacostumbrado a que lo ignoraran. Samuel se acercó y le puso una mano en el hombro. «Hijo, ella nos salvó la vida. Sé educado». Kaylin apretó la mandíbula y guardó la cartera. Se quitó la chaqueta mojada, la arrojó sobre la silla más cercana y se dirigió a la mesa. El desayuno transcurrió en un tenso silencio. Amara puso pan fresco, mantequilla, una tortilla y una jarra de leche caliente en la mesa. Eleanor y Samuel comieron con apetito, pero no dejaban de lanzar miradas de culpabilidad a su nieto y luego a la anfitriona. Kaylin se irguió de golpe, apenas tocando la comida.
Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa de roble, con la mirada fija en la ventana, en la impenetrable pared de nieve. «¿Cuándo terminará esta tormenta?», preguntó, rompiendo el silencio. La pregunta quedó en el aire, sin dirigirse a nadie en particular. «El pronóstico decía al menos otro día», respondió Amara, sirviéndose un té. «Pero el clima en la montaña es impredecible. Quizás un día, quizás tres». «¿3 días?», se giró bruscamente hacia ella. «Eso ni se plantea. Tengo una reunión de la junta directiva en 2 días. El trato está en juego». «Me temo que a los elementos no les importan tus negocios», dijo Amara con calma. «Aquí vivimos bajo leyes diferentes». Entrecerró los ojos, mirándola como si fuera el obstáculo más molesto en su camino. «No estoy acostumbrado a quedarme en lugares donde no quiero estar». «A veces la vida no nos pide aquello a lo que estamos acostumbrados», respondió ella, llevándose tranquilamente la taza a los labios. Después del desayuno, Kaylin sacó inmediatamente su teléfono satelital. Se retiró a un rincón de la sala y empezó a hablar rápido, secamente, dando órdenes. Su voz, baja pero metálica, resonó por toda la casa, rompiendo la paz. Habló de millones, de contratos, de maniobras legales. Eleanor lo escuchaba con tristeza. Amara recogió la mesa en silencio. Se movía con suavidad, intentando no hacer ruido innecesario, pero su sola presencia parecía irritarlo. Colgó la llamada y colgó el teléfono de golpe. «La conexión es pésima, se corta constantemente. Necesito acceso a internet estable». «Me temo que no puedo ayudarte con eso», dijo Amara. «La única fuente de comunicación aquí es la antena del techo y probablemente esté congelada». «Entonces hay que limpiarlo», exigió. «Intenta hacer esto en medio de una tormenta de nieve y el viento te volará junto con este plato». Apretó los puños y se paseó por la habitación como un tigre enjaulado. Su ropa cara, los pantalones secos y el suéter de cachemira que acababa de ponerse parecían fuera de lugar allí. Era la encarnación de un mundo de mucho dinero, velocidad y poder, atrapado en un mundo pequeño donde nada importaba. «¿Hay algo que hacer aquí además de mirar la nieve?», preguntó con un desprecio mal disimulado. Amara pensó por un momento, limpiándose las manos en su delantal. «Claro, la leña de la chimenea se acabará pronto. Podemos cortar más. El cobertizo está detrás de la casa, o puedes leer. Tengo una biblioteca bastante buena, de clásicos». Él soltó una risa corta y amarga. «Leña, libros, increíble. Dirijo una empresa de $20,000 millones ¿y me estás pidiendo que blandiera un hacha?». Ella lo miró directamente a los ojos, su mirada tranquila, pero dura como el acero. «Su compañía está lejos ahora, señor Croft, y el frío está cerca. El fuego de la chimenea es necesario para que usted, su abuela y su abuelo no pasen frío. Los valores aquí son un poco más simples y más comprensibles». Sin esperar respuesta, cogió del gancho su vieja pero cálida chaqueta y se la puso. «Voy a revisar el generador antes de que se quede completamente bloqueado por la nieve. Samuel, Eleanor, por favor, descansen. Ustedes», asintió levemente hacia Kaylin, «pueden seguir explorando el paisaje o buscar algo más útil que hacer. La decisión es suya». Abrió la puerta y una ráfaga de viento helado y polvo de nieve entró en la casa. Un instante después, la puerta se cerró, dejándolo solo en un silencio ensordecedor, roto solo por el crepitar de la leña en la chimenea. Kaylin Croft, un hombre capaz de comprar una isla, una corporación o influencia política, se vio atrapado. Se encontraba en medio de una sencilla sala de estar, con olor a madera y humo, y por primera vez en años se sintió completamente impotente. Su dinero no pudo contener la tormenta, su poder no pudo doblegar a esta mujer. Era solo otro huésped no invitado, cuya vida y bienestar dependían por completo de la misericordia de la mujer a la que había logrado insultar desde el primer momento en que se conocieron. Y eso lo enfureció más que el trato arruinado y los millones perdidos. «¿No lo entiendes?». La voz de Kaylin se elevó hasta convertirse en un gruñido mientras volvía a tocar la pantalla de su teléfono satelital sin éxito.
No se trata de unos pocos centavos, se trata de perder el control de 3 activos clave. Si no me pongo en contacto en las próximas 2 horas, la junta directiva tomará una decisión sin mí. Se paseaba por la pequeña sala de estar. Sus botas caras no hacían ruido sobre el suelo de madera. Eleanor estaba sentada en una silla junto a la chimenea, mirando con ansiedad a su nieto. Samuel dormitaba, cubierto con una manta. «Necesito un helicóptero. Ahora, pagaré lo que sea. Triple, cuádruple». Se detuvo de golpe frente a Amara, que ordenaba tranquilamente hierbas secas en la mesa de la cocina. «Señor Croft, ya se lo he explicado», dijo con voz suave como la nieve en un día sin viento. Ningún piloto en su sano juicio despegaría con semejante viento y visibilidad nula. El dinero no puede cambiar las leyes de la física. Siempre hay un precio, espetó. Simplemente no conoces a la gente con la que trabajo. Podrían aterrizar un helicóptero en la cima del Everest si les pagaras lo justo. Quizás, pero ahora ni siquiera pueden plantarlo en mi patio, dijo Amara mirándolo. No había miedo ni servilismo en ellos, solo una paciencia agotada. Tu mundo, con sus reglas, permanece allí, más allá del paso. Aquí rigen códigos diferentes, las leyes de las montañas. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que los músculos de su mandíbula se tensaron. La sensación de su propia impotencia era peor que el dolor físico. Estaba acostumbrado a resolver problemas, con un chasquido de dedos, con una llamada telefónica. Y aquí estaba, encerrado como un animal en una jaula, y esta mujer, dueña de una pequeña casa en medio de la nada, le hablaba como si sus miles de millones no fueran más que polvo en sus estantes. De repente, su teléfono sonó y cobró vida. La expresión de Kaylin cambió al instante. Se apartó de Amara, se llevó el teléfono a la oreja y habló con su habitual tono autoritario. «Marcus, por fin, informe». «No, no interrumpas. Solo los hechos». «¿Qué hay del fondo de Singapur? ¿Hicieron una oferta?» «¿Qué oferta?» «Ya veo. Esto es chantaje. Escúchame bien. Contacta a Nakamura. Dile que voy a duplicar nuestra oferta por los muelles de Tokio, pero solo si retira inmediatamente a su gente de la junta directiva de Technocorp. Sí, sé que esto es una locura. ¡Hazlo! Y también, ¿qué hay de la fusión con Helios? ¿Firmaron?» «Maldita sea». Se acercó a la ventana, observando el remolino blanco tras el cristal, como si pudiera incinerar la tormenta con una sola mirada. Su discurso estaba lleno de nombres y términos desconocidos para Amara, pero la esencia era clara. Allí, en otro mundo, su imperio se desmoronaba y se construía, y lo único que podía hacer era ladrar órdenes al vacío, con la esperanza de ser escuchado. Eleanor suspiró en silencio. «Siempre es así», dijo, casi susurrándole a Amara. «Desde que murieron sus padres, lo ha asumido todo. Tiene miedo de parar, aunque sea un minuto. Miedo de que si suelta el control, todo se derrumbe». Amara asintió, con la mirada fija en el hombre junto a la ventana. No veía a un poderoso multimillonario, veía a un hombre desesperadamente solo, atrapado en una jaula dorada que él mismo había creado. Una jaula de responsabilidad, miedo y dinero. La conexión se perdió de nuevo. Kaylin arrojó el teléfono al sofá con una maldición ahogada. «Es inútil. Es como intentar controlar un ejército con señales de humo». Se giró y miró fijamente a Amara. «¿Tú? ¿Por qué vives aquí? ¿Huyendo de algo? ¿De los impuestos? ¿De la ley?» Ninguna persona en su sano juicio elegiría una vida así voluntariamente. La pregunta fue grosera, directa, como un golpe. Eleanor jadeó. «Kaylin, basta. Amara nos salvó la vida». Pero Amara simplemente dejó a un lado con calma la taza de hierbas. «¿Por qué vive así, señor Croft?», preguntó ella. «Siempre a la carrera, de reunión en trato, de un continente a otro. ¿Tiene siquiera una hora al día para no pensar en el dinero, para simplemente vivir?» Le desconcertó tal descaro. Nadie, nunca, le había hablado en ese tono. «Mi vida es mi trabajo. Me da la libertad de hacer lo que quiera». «¿En serio?». Una leve sonrisa se dibujó en su voz. «Ahora mismo quieres estar en Nueva York, pero estás aquí.
Quieres dirigir tu empresa, pero ni siquiera puedes hacer una llamada fiable. ¿Qué clase de libertad es esa? Eres la persona menos libre que he conocido. Eres esclava de tu teléfono y de tus miles de millones. Se hizo un silencio denso y resonante. Incluso el crepitar de la leña en la chimenea parecía haberse apagado. Kellen la miró con la mirada entre la ira y algo más, algo parecido a la sorpresa. Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Todos sus argumentos habituales sobre poder, influencia, éxito, parecían huecos y vacíos en aquella pequeña sala. «Yo voy a revisar la leña», murmuró, sintiendo una repentina necesidad de salir al frío, de hacer algo físico, algo real. Se puso su fina chaqueta de ciudad, claramente no diseñada para ese clima, y salió por la puerta, cerrándola tan fuerte que los cristales de las ventanas vibraron. Eleanor miró a Mara con una sonrisa culpable. «Perdónalo, hijo mío, no quiso ser malo. Simplemente olvidó cómo ser diferente». «Lo entiendo», respondió Amara en voz baja. «A veces, para construir un muro muy alto a tu alrededor, hay que usar los ladrillos más caros». 10 minutos después, Kellen regresó, cubierto de nieve, cargando un montón de leña. La llevaba torpemente y 2 de ella resbalaron y cayeron al suelo con un ruido metálico. Parecía enojado y frío. En silencio, dejó la leña cerca de la chimenea y se hizo a un lado, frotándose las manos entumecidas. No estaba acostumbrado a este tipo de trabajo. Sus manos estaban hechas para firmar cheques y estrechar la mano de otras personas influyentes, no para llevar leña espinosa y resinosa. La velada se alargó interminablemente. Cenaron en un silencio casi absoluto. Amara había preparado una sopa de lentejas sencilla, pero satisfactoria, y pan horneado. La comida era auténtica, con olor a hogar y calidez. Kellen comió rápido, mecánicamente, con la mente en otra parte. Después de cenar, Samuel y Eleanor, agotados por los acontecimientos del día, se acostaron temprano. Amara y Kellen se quedaron solos en la sala. Ella estaba sentada con un libro en las manos, pero no leía. Él estaba de pie junto a la ventana, intentando una y otra vez conseguir señal, pero sin éxito. «Podrías sentarte», dijo ella, rompiendo el silencio. «Caminar de un lado a otro no hará que la tormenta se calme más rápido». Se giró bruscamente. «¿Qué debería hacer? ¿Sentarme a leer libros mientras mi vida se desmorona?» «Quizás sea justo lo que necesitas», respondió con calma. «Simplemente siéntate en silencio. Escucha el aullido del viento. Piensa en algo más que en gráficos bursátiles. No entiendes nada». «Entiendo que le tenga miedo al silencio, señor Croft, porque en el silencio se oye a sí mismo, y no parece gustarle lo que oye». Él se acercó y se paró justo frente a su silla, cerniéndose sobre ella. Su sombra se proyectó sobre la página de su libro. «Así que lo entiendes todo de todos. Te sientas aquí, en tu fortaleza en la montaña, y juzgas al mundo. ¿Qué sabes siquiera de la vida real, de la lucha, de los riesgos?» «Sé lo que es perderlo todo», dijo en voz baja, pero con tanta profundidad y dolor que Kellen retrocedió involuntariamente. «Sé lo que es que el mundo que has construido se derrumbe en un instante. Y sé que las cosas más importantes de la vida no son las que se pueden comprar ni vender, solo se pueden sentir o perder para siempre». Ella cerró el libro, se levantó y lo miró directamente a los ojos. «Buenas noches, señor Croft. Intente descansar un poco. Mañana será un nuevo día y una nueva tormenta, o con suerte brillará el sol». Con estas palabras salió de la habitación dejándolo solo. Kellen Croft se encontraba en medio de una extraña sala de estar, en una casa aislada del resto del mundo. Por primera vez en años, el silencio ensordecedor no lo irritó, sino que lo asustó. Y las palabras de esta extraña mujer resonaron en su cabeza, obligándolo a considerar cosas que hacía tiempo se había prohibido considerar. Samuel enfermó al amanecer. Estaba sentado a la mesa intentando resolver un crucigrama en un periódico viejo que Amara había encontrado, cuando de repente jadeó agarrándose el corazón.
Su rostro palideció al instante, casi gris, y la taza de té, a medio beber, se le cayó de la mano debilitada y rodó con un ruido sordo por el suelo de madera. «¡Sam!», gritó Eleanor corriendo hacia su marido. «Samuel, ¿qué pasa?». Cailen, que había estado dando vueltas por la habitación como un tigre enjaulado, se quedó paralizado. Su rostro reflejaba pánico, el miedo primario de un hombre acostumbrado al control, que de repente se enfrentaba a una situación donde su dinero y su poder eran completamente inútiles. Instintivamente buscó en su bolsillo, donde estaba su teléfono sin batería. «Tenemos que llamar a un médico, un helicóptero», gritó con la voz entrecortada. Amara, que había salido de la cocina al oír el ruido, reaccionó al instante. No había rastro de pánico en ella. Se acercó a Samuel con movimientos rápidos y precisos. «Eleanor, ayúdame a acostarlo en el sofá. Con cuidado, no hagas movimientos bruscos», dijo con voz tranquila y autoritaria, sin admitir objeciones. «Señor Croft, por favor, suba todas las almohadas que encuentre y una palangana con agua fría. ¡Rápido!». Cailen se quedó desconcertado por un momento, pero algo en su tono lo hizo obedecer sin decir palabra. Subió corriendo las escaleras, atronador. Amara se arrodilló junto al sofá donde ella y Eleanor habían colocado cuidadosamente a Samuel. Le tomó la mano y le tomó el pulso. «Respira, Samuel, profunda y uniformemente», dijo en voz baja pero clara. «Inhala y exhala. Concéntrate en mi voz». «¿Te ha pasado esto antes?». «Presión arterial», susurró Eleanor con manos temblorosas. El médico le dijo que no se preocupara. Amara asintió con la mirada fija. Desabrochó el primer botón de la camisa del anciano, permitiéndole respirar con libertad. En ese momento, Cailen regresó con un montón de almohadas en los brazos, casi derramando el agua del lavabo. «Toma», señaló Amara con la barbilla. «Pon esto debajo de su cabeza y hombros para que quede semisentado». Siguió sus instrucciones con inusual rapidez. Entonces ella tomó la toalla que él había traído, la empapó en agua helada, la escurrió y se la aplicó a Samuel en la frente. «Eleanor, ¿tienes su medicación contigo?». «Sí, en la bolsa. Pastillas». «Tráelo». Mientras Eleanor buscaba medicinas, Amara seguía hablando con Samuel. Su voz era como un bálsamo reconfortante. No arrullaba ni gemía, simplemente hablaba. De la nieve afuera, del crepitar del fuego y de todo tipo de trivialidades que lo distraían del dolor y el miedo. Cailen se quedó a un lado, sintiéndose completamente indefenso y fuera de lugar. Observó a Amara y su mente no podía asimilar lo que veía. Esta mujer, dueña de una pequeña casa en el desierto, actuaba con una serenidad y una competencia que cualquier paramédico envidiaría. ¿De dónde provenía esa confianza, esa fuerza? Media hora después, Samuel se sentía notablemente mejor. Su respiración se había normalizado y un ligero rubor se había apoderado de sus mejillas. Tomó la pastilla que le había traído Eleanor y permaneció acostado con los ojos cerrados, pero ya no parecía tan agotado. Eleanor se sentó a su lado, tomándole la mano y con la mirada fija en él. Amara se levantó de rodillas. «Necesita descansar. Creo que lo peor ya pasó, pero no puede levantarse. Haré una infusión calmante». Se dirigió a la cocina. Cailen dudó un momento y luego la siguió. La encontró junto a la estufa, echando hierbas secas de una bolsa de lona en una tetera. «¿Cómo sabe todo esto?», preguntó sin preámbulos. Su voz era tranquila, carente de su arrogancia habitual, solo puro asombro. «¿Usted es médico?». Amara no se dio la vuelta. «Y no nos detenemos aquí. Disfrútalo. Comparte desde dónde nos ves». «No». «¿Y entonces quién? ¿Una enfermera? ¿Un socorrista?». Ella se giró lentamente hacia él, su rostro cansado pero tranquilo. «Simplemente sé leer instrucciones, señor Croft, y mantener la calma cuando otros entran en pánico. Eso es lo que enseña la vida, no la facultad de medicina». «No lo puedo creer», espetó. «Lo que hiciste no fue solo mantener la calma. Actuaste como si lo hubieras hecho cientos de veces. Cada paso fue calculado. Cada palabra». Ella sonrió amargamente y se giró hacia la ventana, afuera de la cual todavía se arremolinaba la tormenta de nieve.
Quizás tengas razón, lo he hecho cientos de veces, pero mis pacientes no solían sufrir de hipertensión. Sufrían de avaricia, traición y guerra corporativa. Y yo era quien los salvaba o los enterraba. En sentido figurado, Kaylen frunció el ceño tratando de darle sentido a sus palabras. No entiendo. Amara respiró profundamente, como si estuviera a punto de sumergirse en agua fría. Hace 10 años, mi nombre no era solo Amara Washington, era Amara Washington, socia principal de uno de los bufetes de abogados más grandes de Nueva York. Trabajé en fusiones y adquisiciones. Representé los intereses de personas como usted, señor Croft. Callan se quedó paralizada. Miró su sencilla camisa de franela, sus manos que tan hábilmente habían ayudado a su abuelo, e intentó imaginarla con un traje formal en un rascacielos de cristal de Manhattan. Las imágenes no coincidían. ¿Eres abogado?, preguntó incrédulo. Lo era, corrigió. La mejor en mi campo. Gané casos sin solución. Cerré tratos millonarios. Viví en un ático con vistas a Central Park. Volé en jets privados y cené en restaurantes donde la cuenta superaba los ingresos anuales de los habitantes de este pueblo. Era una de ustedes. Peor aún, lo dijo con una voz plana y sin emociones, como si estuviera contando la biografía de otra persona. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí en este desierto? Pasó lo que siempre pasa en tu mundo. Lo miró finalmente a los ojos, con un viejo dolor en su mirada. Estaba llevando un caso muy grande, una adquisición hostil. El destino de miles de personas, sus trabajos, sus vidas, estaba en juego. Creía que luchaba por la causa justa, que estaba salvando a la empresa del colapso. Trabajé día y noche, no dormí, viví a base de café y adrenalina. Y casi gané. Guardó silencio y se volvió hacia la ventana. Los copos de nieve revoloteaban contra el cristal como polillas. ¿Y luego? La instó Kaylen en voz baja. Y entonces me traicionaron. Mi propio cliente, el hombre cuyo imperio estaba salvando, hizo un trato secreto con el enemigo. Necesitaban un chivo expiatorio para encubrir sus maquinaciones, y me eligieron a mí. Fabricaron pruebas, falsificaron documentos y cometieron perjurio. De la noche a la mañana pasé de ser una estrella legal a un paria. Me revocaron la licencia. Mi nombre quedó en el olvido. Todo lo que había construido durante 15 años, toda mi vida, se derrumbó en un instante. Kaylen guardó silencio. Conocía este mundo. Sabía cómo funcionaba. Probablemente él mismo había jugado partidas similares muchas veces, sin pensar jamás en los peones que serían barridos del tablero. Pero ahora este peón estaba ante él, y su rostro, voz y ojos estaban llenos de dignidad y tristeza. Amigos y colegas, con quienes había compartido muchísimas experiencias, continuó Amara, me dieron la espalda, dejaron de contestar mis llamadas, fingieron no reconocerme en la calle. Me quedé completamente sola, sin trabajo, sin reputación, sin dinero. Todas mis cuentas fueron congeladas. Tuve que vender todo lo que tenía para sobrevivir. Se abrazó a sí misma como si de repente sintiera frío. Me di cuenta de que el mundo al que servía era una ilusión. Brillante, caro, pero vacío por dentro. No había honor, ni lealtad, ni justicia. Solo cifras en informes y sed de poder. Y así me fui. Compré esta vieja casa con lo que me quedaba de dinero y me mudé lo más lejos posible, para olvidar. Para no volver a ver a alguien como usted, señor Croft, dijo la última frase sin malicia, más bien con un cansancio infinito. El silencio invadió la cocina, roto solo por el suave silbido de la tetera hirviendo. Kaylen permaneció inmóvil, conmocionado hasta la médula. Miró a esta mujer y por primera vez la vio de verdad. No a la anfitriona de la casa de huéspedes, no a una ermitaña. Vio a su igual, fuerte, inteligente, rota, pero no derrotada. Vio a alguien que había pasado por lo mismo que él, pero que emergió diferente, no amargada, sino sabia. Lo siento, logró decir finalmente. Las palabras sonaron incómodas.
¿Qué significaba su arrepentimiento después de todo lo que ella había pasado? Amara tomó la tetera del fuego. No me compadezcas, no me arrepiento de nada. Aquí, en este silencio, encontré más de lo que perdí en tu mundo ruidoso. Me encontré a mí mismo, y ahora, si me disculpas, necesito llevarle un té a tu abuelo. Vertió la fragante bebida en una taza y sin volver a mirarlo salió de la cocina, dejando a Caitlin Croft solo con sus pensamientos. De repente comprendió con una claridad aterradora que los muros que había construido con tanto esfuerzo alrededor de su corazón habían mostrado su primera grieta, apenas perceptible pero muy profunda. Y la mujer a la que había despreciado apenas ayer era la culpable. Caitlin Croft se quedó de pie en medio de la cocina, clavado en el suelo. Oyó los pasos de Amara alejarse, el suave crujido de la puerta de la habitación de su abuelo, y luego reinó un silencio ensordecedor, roto solo por el aullido del viento exterior. El aire, que hacía apenas unos momentos olía a café y a su perfume con toques de pino, ahora parecía tenue y frío. Sus palabras, gente como usted, señor Croft, lo impactaron. Estaba acostumbrado a que su nombre se pronunciara en voz baja, con miedo, con salamería, pero ella lo pronunció como una sentencia de muerte, como un diagnóstico. Y lo más aterrador fue que tenía razón. ¿Cuántas veces, sin pestañear, había descartado piezas que representaban a personas reales? ¿Cuántas veces lo había llamado optimización empresarial o costos inevitables? Había construido un imperio sobre la base de las carreras de otros, las esperanzas de otros, y hasta ese preciso momento nunca había dudado de su propia rectitud. Entró lentamente en la sala. Eleanor estaba sentada en una silla junto a la ventana, contemplando la nieve que se arremolinaba. Lo miró y no había reproche ni condena en su mirada, solo una tristeza silenciosa y omnisciente. ¿Has hablado con ella?, preguntó. Sí, respondió Caitlin con voz apagada, dejándose caer en el sofá. Es una mujer increíble, ¿verdad?, sonrió Eleanor. Tiene muchísima fuerza, no de la que le grita a todo el mundo, sino la auténtica, la interior, como un árbol viejo que ha resistido 100 tormentas. Caitlin permaneció en silencio. Pensaba en cómo este árbol había sido destrozado, casi destrozado, por gente como él. «Pareces molesta, querida», continuó la abuela en voz baja. «¿Pasó algo?» «Nada, solo estoy cansado», mintió. No podía decirle la verdad. No podía admitir que la mujer que había descartado desde el momento en que se conocieron lo había hecho sentir pequeño e insignificante. Él, Caitlin Croft, cuya palabra podía desplomar las acciones, se sentía insignificante al lado del dueño de una remota cabaña en la montaña. Pasó el resto del día aturdido. Intentó distraerse, repasando mentalmente los detalles del acuerdo que había tenido que posponer, haciendo planes, pero sus pensamientos se dispersaron, volviendo a su historia. Vio ante sus ojos al joven y ambicioso abogado con traje, y luego a la misma mujer, al borde del abismo, traicionada por todos. Amara se mantuvo alejada de él. Apareció para preparar la cena, traer leña para el fuego y ver cómo estaba Samuel. Era educada, pero fría. El abismo que los había separado desde el principio ahora parecía aún más profundo, pero la causa era diferente. Antes era su desprecio, ahora era el muro que ella había erigido. Esa noche, cuando la pareja de ancianos se retiró temprano, la casa quedó en silencio. La tormenta afuera seguía sin amainar. Caitlin no encontraba paz. Se paseó por la habitación y se dirigió a la estantería. Clásicos, libros de historia, algunos poemarios, nada que se pareciera a literatura de negocios o cotizaciones bursátiles. Este era un mundo regido por reglas diferentes. La encontró en la cocina. Estaba sentada a la mesa, a la luz de una lámpara, remendando algo, una chaqueta de hombre vieja y desgastada. Sus dedos manejaban la aguja y el hilo con seguridad. Una taza de té frío yacía sobre la mesa. Ella levantó la vista cuando él entró. No había sorpresa en sus ojos, solo cautela. «¿Necesita algo, señor Croft?» «Basta», dijo más bajo de lo esperado.
Por favor, deja de llamarme así. Amara dejó la costura a un lado. ¿Cómo debería llamarte? Kaylan, solo Kaylan. Se acercó y se sentó en la silla de enfrente. Se quedaron en silencio unos segundos. ¿Por qué me contaste esto?, preguntó finalmente. Sobre tu pasado. Lo preguntaste, respondió simplemente. Y estoy cansada de fingir que no pasó. A veces es útil recordar exactamente de qué huiste. No huiste, replicó, sorprendiéndose de su propia persistencia. Te fuiste. Son dos cosas distintas. La gente huye por miedo, la gente se va cuando toma una decisión. Amara lo miró con renovado interés y el hielo en su mirada desapareció ligeramente. Quizás tengas razón. Se hizo el silencio de nuevo. Kaylen sintió que tenía que decir algo importante. Explicar. No justificarse, no, sino explicar. Mi padre, empezó, mirando sus manos sobre la mesa, era diferente a mí. Era un soñador. Creó un pequeño negocio, una pequeña constructora. Amaba su trabajo, conocía a cada trabajador por su nombre, construía casas, no ganaba dinero. Amara escuchó sin interrumpir. Su rostro era indescifrable, pero no se fue. Cuando tenía 16 años hubo una crisis. Una gran corporación decidió apoderarse de su negocio. Jugaron sucio, igual que hicieron contigo. Presionaron a los proveedores, secuestraron gente, difundieron rumores. Mi padre luchó, hipotecó su casa y se endeudó. Creía en la justicia, en que el trabajo honesto siempre triunfa. Kaylen tragó saliva. Hablar de esto era más difícil que negociar un trato millonario. Lo perdió todo. Su empresa, su casa, su autoestima. Vi cómo lo destrozó. Se convirtió en una sombra. 2 años después se había ido. Su corazón. Los médicos dijeron que simplemente se había agotado. Se quedó en silencio, reviviendo el día en que su mundo se derrumbó. El día en que dejó de ser un niño. Ese día, en su funeral, me juré, continuó en voz baja y alterada, que algo así nunca me sucedería, que nunca sería débil, que sería yo quien dictara las reglas, no quien las cumpliera. Decidí que en este mundo solo hay depredadores y presas, y que nunca volveré a ser una víctima. Levantó la vista y la miró a los ojos. Ahora comprendía por qué su historia lo había conmovido tanto. Era un eco de su propio pasado, solo que visto desde otra perspectiva. Era la persona a la que una vez había jurado proteger, pero que había terminado persiguiéndolos. Toda mi vida, dijo con un tono amargo, mi imperio se ha construido sobre este miedo, sobre el miedo a volver a ser ese chico indefenso de 16 años, viendo cómo su mundo se derrumbaba. Me obsesioné tanto con construir muros que ni siquiera me di cuenta de cómo acabé en prisión. Amara guardó silencio, pero su mirada se suavizó. Ya no había frialdad en ella, había comprensión, una comprensión profunda y triste, accesible solo para quienes han experimentado el dolor. El miedo es un mal consejero, dijo en voz baja. Nos hace ver enemigos donde no los hay, y a ignorar a los amigos donde sí los hay. No tengo amigos, rió Kaylen, solo compañeros y competidores. Así que tu prisión es incluso más segura de lo que pensaba. Por primera vez en todo este tiempo no discutían, hablaban. 2 personas de mundos diferentes, atrapadas en una pequeña casa por una tormenta de nieve, descubrieron de repente que sus cicatrices tenían el mismo origen. Ambos habían sido heridos por el mismo mundo, pero simplemente habían elegido diferentes maneras de sanar. Ella, soledad y silencio. Él, poder y control. Y ahora, mirándose, ambos parecieron, por primera vez, dudar de la sabiduría de sus decisiones. Empezó Kaylen, pero no encontraba las palabras. Quería disculparse, no por ella, sino por ambos, por lo que se habían convertido. Es demasiado tarde, lo interrumpió Amara suavemente, levantándose. Mañana será un nuevo día. Quizás la tormenta amaine. Ella tomó su taza y la enjuagó bajo el grifo. «Buenas noches, Kaylen». Y la forma en que pronunció su nombre, simplemente sin título alguno, transmitió más calidez y aceptación que todos los halagos que había escuchado en los últimos 10 años. Se quedó sentado solo en la cocina,
pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo. La armadura que había usado durante décadas mostró otra grieta, y a través de ella brilló un pequeño rayo de luz apenas perceptible. ¡Tonterías! Un fuerte clic y la habitación se sumió en una oscuridad absoluta y aterciopelada. El zumbido del refrigerador de la cocina se apagó. La pantalla brillante del portátil de Kaylen se apagó y el único sonido en la casa era el furioso aullido del viento fuera de la ventana. Estaba tan silencioso que casi se podía oír la nieve caer. ¿Qué pasó? La voz preocupada de Eleanor llegó desde la sala de estar. «Se fue la luz», respondió Amara con calma. Su voz sonaba tranquila y familiar, como si fuera algo habitual. «No te preocupes, lo tengo todo. Encenderé las velas en un minuto». Kaylen oyó el suave roce de sus pasos, luego el crujido de un cajón. Una cerilla se encendió y una pequeña llama brilló en la oscuridad, iluminando su rostro y sus manos. Acercó la llama a la mecha de la gruesa vela del candelabro y la habitación se llenó de una luz suave y vibrante. «Mejor así», dijo, dejando la vela en la mesa de la cocina. «Kaylen, ¿podrías ayudarme a conseguir leña para la chimenea? Está debajo del cobertizo, junto a la puerta trasera». Se levantó en silencio. El tono autoritario al que estaba acostumbrado sonó como una simple y natural petición en sus labios. En la oscuridad, sin sus aparatos ni conexión con el mundo, se sintió extrañamente impotente. Buscó a tientas la puerta, la abrió de golpe y una ráfaga de viento helado y nieve le dio en la cara. Bajo el alero, efectivamente, había una ordenada pila de leña. Tomó un montón de troncos secos con olor a resina y los llevó a la casa. Amara ya estaba arrodillada ante la chimenea colocando leña. Trabajó con destreza y rapidez. Pronto, los leños ardían con fuerza y cálidas sombras comenzaron a proyectarse por la habitación. «Listo», dijo Eleanor con alivio, mientras todos se reunían en la sala junto a la chimenea. «Es aún más acogedor así, ¿verdad, Samuel?» «Claro, querida», respondió su marido, extendiendo las manos hacia el fuego. «Me recuerda a nuestra juventud, cuando las luces se apagaban cada invierno». Kaylen estaba sentado en una silla a poca distancia, observando cómo las llamas se reflejaban en el rostro de Amara. Bajo esa luz irregular y danzante se veía diferente, más suave, más misteriosa. Había desaparecido la compostura severa que había visto a la luz de la lámpara. «Cuéntanos algo, Eli», preguntó Samuel, «algo sobre los viejos tiempos». Eleanor sonrió, sus ojos brillaban a la luz del fuego. Miró a Kaylen y luego a Amara. «¿Sabes, Amara? De niño a nuestro Kaylen le aterrorizaban las tormentas y la oscuridad. Cuando se apagaba la luz, se escondía enseguida bajo las sábanas y no salía hasta que le traían una vela». Kaylen se tensó. «Abuela, no creo que a nadie le interese esto». «¿Por qué no?», replicó ella en voz baja. «Creo que a Amara le interesaría saber que nuestro formidable hombre de negocios fue solo un niño, construía modelos de aviones, tenía toda la habitación llena de ellos, soñaba con ser piloto. Lo recuerdo sentado durante horas con pegamento y piezas diminutas, tan concentrado, tan serio. Decía, abuela, voy a construir el avión más grande del mundo y volaremos hasta el fin del mundo». Amara escuchó con una leve sonrisa. Miró a Kaylen y él no vio burla en sus ojos, solo cálida curiosidad. Se sintió incómodo, como si estuviera expuesto al escrutinio público sin la habitual armadura de trajes caros y tono autoritario. Y entonces, continuó Eleanor, ignorando su ceño fruncido, cuando tenía unos 10 años, encontró un pajarito con un ala rota en el camino. Lo trajo a casa, le hizo un nido en una caja de zapatos y lo alimentó con un gotero. Lo llamó Ícaro. Todos los días, después de la escuela, corría a casa a ver cómo estaba su cría. Y cuando se recuperó y se fue volando, Kaylen lloró toda la noche. Entonces me dijo que nunca volvería a encariñarse con nadie porque irse era demasiado doloroso. El silencio invadió la habitación, roto solo por el crepitar de la leña en la chimenea. Kaylen miró fijamente el fuego, sintiendo cómo se le enrojecían las mejillas.
Estos recuerdos eran profundamente personales, de un mundo que había encerrado hacía mucho tiempo. «Creo que Samuel y yo deberíamos descansar», dijo Eleanor, levantándose. «Ha sido un día largo. Amara, gracias por todo. Esta noche junto al fuego ha sido maravillosa». Amara los ayudó a levantarse y los acompañó hasta la puerta de su habitación. Cuando regresó, Kaylin seguía sentada en la silla, inmóvil. «Son buenas personas», dijo en voz baja, sentándose en la alfombra junto a la chimenea más cerca del calor. «Sí», respondió con voz apagada. «El mejor», guardaron silencio. El fuego proyectaba largas sombras en las paredes. La casa crujía con el viento. El mundo se reducía a esta pequeña habitación, a este círculo de luz. «Nunca llegaste a ser piloto», rompió el silencio. Él sonrió amargamente. «No. Me convertí en alguien que compra aerolíneas. Resultó más fácil y más rentable. Pero trae alegría». La pregunta era simple, pero dejó perplejo a Kaylin. ¿Alegría? Él operaba en otros términos. Éxito, ganancias, crecimiento, dominio. La alegría era algo de aquella infancia lejana que su abuela acababa de describir. «Es satisfactorio», respondió finalmente. «Una sensación de control». «No son lo mismo», dijo Amara en voz baja. «El control es cuando tienes miedo de perder algo. La alegría es cuando no le tienes miedo a nada». La miró. Su perfil, a la luz de las llamas, era claro y definido. Parecía increíblemente tranquila, como si la tormenta no estuviera afuera, sino en algún lugar lejano, en otra vida. «¿Y tú?», preguntó. «¿Eres feliz aquí, en esta soledad, después de la vida que has tenido?» Ella pensó por un momento, mirando el fuego. «No buscaba la felicidad», respondió. «Buscaba silencio, paz. Aquí encontré un lugar donde simplemente puedo ser, sin tener que demostrar mi valía, sin luchar, sin estar a la altura, simplemente respirar. A veces, por las mañanas, salgo al porche con una taza de café y veo salir el sol sobre las montañas. Y en ese momento me siento bien, como si estuviera en el lugar correcto. Eso, supongo, es la felicidad a su manera. No recuerdo la última vez que vi el amanecer», admitió Kaylin, con un tono que sonaba a confesión. «Normalmente, a estas alturas ya estoy mirando los informes bursátiles asiáticos. Te estás perdiendo de mucho. Las cosas más valiosas del mundo son gratis. El amanecer, la primera nevada, el silencio después de la tormenta. Para mí, el silencio significa no tener noticias, y eso rara vez es buena señal». Volvieron a guardar silencio. La conversación fluyó lentamente como un río en un valle. La tensión y la hostilidad habían desaparecido. Solo ellos dos permanecieron junto al fuego, aislados del resto del mundo. «¿Por qué te fuiste?», preguntó de repente. «¿De Nueva York? Dijiste que te traicionaron, pero podrías haber luchado. A juzgar por tu carácter, eres una luchadora». Amara giró lentamente la cabeza hacia él, sus ojos como lagos oscuros en la tenue luz. «Porque me di cuenta de que al luchar contra el dragón me arriesgo a convertirme en uno. He visto en qué se convierte la gente en esta carrera. Se pierden a sí mismos. Defendí a un hombre que creía inocente. Me entregué en cuerpo y alma. Y luego descubrí que simplemente me estaba usando a mí, mi reputación, para encubrir sus planes. Y mis jefes lo ayudaron porque era un cliente demasiado importante. Ese día me miré al espejo y no reconocí a la mujer que veía. Solo había cansancio y vacío en sus ojos. Y me pregunté, ¿para qué era todo esto? ¿Dinero? ¿Estatus? ¿Un apartamento con vistas a Central Park? Me di cuenta de que el precio era demasiado alto. Estaba vendiendo mi alma pieza por pieza y decidí parar. Su voz era tranquila, pero cada palabra impactó profundamente. Kaylin sintió que algo en su interior respondía a sus palabras. Él también, a veces, captaba la mirada cansada de la desconocida en el espejo. «¿Y simplemente lo dejaste todo?», preguntó sin disimular su sorpresa. «No la abandoné. Yo elegí», corrigió. «Me elegí a mí misma. Vendí todo lo que tenía, compré esta casita y me fui. Durante los primeros 6 meses solo dormí y caminé por el bosque.
Intenté aprender a escucharme de nuevo y no el zumbido de la gran ciudad. Eso es atrevido. No, fue desesperación, admitió con sinceridad. El coraje es resistir y luchar, pero escapé. No te escapaste, replicó Kellen inesperadamente. Te salvaste. Ella lo miró sorprendida. Por primera vez, él no discutía, sino que estaba de acuerdo. Es más, lo comprendía. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo, inclinándose hacia adelante y apoyando la barbilla en las manos. Mi mundo entero, mi imperio entero, se basa en gente como la que dejaste. Gente dispuesta a todo por dinero. Yo mismo los contrato, los animo a ser duros, despiadados y capaces de pisotear a los demás. Yo mismo soy así. Tú no eres así, objetó Amara en voz baja. ¿Cómo lo sabes? Él la miró. Ese niño que lloró por el pollito escapado sigue vivo. Lo vi cuando miraste a tus abuelos. Simplemente construiste muros muy altos a su alrededor. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Kellen sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hablado así en muchísimos años. Nadie había intentado ver más allá de la fachada de Kellen Croft, el multimillonario depredador. La gente o le temía o lo adulaba, pero esta mujer simplemente lo veía a través de él. Extendió la mano y cogió el atizador para cortar los leños de la chimenea. El fuego ardió con más fuerza, bañándolos de chispas. Sus manos se acercaron un instante y sintió el calor que irradiaba su piel. Deseaba desesperadamente tocar sus dedos, solo para asegurarse de que era real, de que esto no era un sueño provocado por la tormenta de nieve y el silencio. Él no apartó la mano y ella no se apartó. Se quedaron así, a centímetros de distancia, mirando fijamente el fuego, y en ese silencio nació algo nuevo. Una atracción frágil, apenas perceptible, basada no en la pasión, sino en una repentina y asombrosa afinidad de almas. Dos soledades, dos almas heridas, perdidas en la nieve, encontraron de repente un reflejo inesperado la una en la otra. Y era a la vez aterrador y seductor. La tormenta afuera seguía aullando, pero dentro de la pequeña casa, junto al fuego, por primera vez en mucho tiempo, reinaba la paz. «Eres completamente incapaz de hacer esto», dijo Amara con voz tranquila, sin burla, pero Kellen aún sentía como si le estuvieran dando un sermón frente a una reunión de junta. Estaba hundido hasta las rodillas en la nieve, con un hacha en las manos que le resultaba tan extraña e incómoda como un traje baratos. Un tronco yacía sobre un viejo bloque frente a él. Su quinto intento. Los 4 intentos anteriores habían terminado con el hacha resbalándose o clavándose en la madera en un ángulo incómodo. Dirijo una empresa con una capitalización bursátil de $50,000 millones, murmuró entre dientes, más para sí mismo que para ella. Se supone que debo saber cortar leña. Amara se acercó, envuelta por el aroma a pino y el aire gélido. Llevaba una sencilla chaqueta acolchada y un gorro abrigado, bajo el cual asomaban mechones de pelo oscuro. Sus miles de millones no calentarán la casa, señor Croft, pero la leña sí, dádsela. Ella le quitó el hacha con tanta facilidad, como si fuera una carga familiar. Mira, con los pies separados a la anchura de los hombros, de pie firme, espalda recta. El golpe no se realiza desde el hombro, sino con todo el cuerpo. Y lo más importante, golpea justo en el centro, donde ya está la grieta. Justo aquí. Apuntó, y el hacha silbó sobre el tronco. Se oyó un crujido seco, y el tronco se partió en 2 mitades. Sin detenerse, dejó una de las mitades y volvió a golpear. 2 troncos más cayeron en la nieve. Kellen la miró en silencio. El movimiento seguro y fluido de su cuerpo, la concentración en su rostro, poseía una fuerza primigenia y genuina que nunca había visto en mujeres de su clase. Poseían una fuerza diferente, la fuerza de la intriga, las conexiones y la manipulación. La fuerza de Amara residía en su capacidad de vivir, simplemente vivir, aquí y ahora, confiando solo en sí misma. Ahora tú, le entregó el hacha. Inténtalo. Tomó el instrumento, que ahora parecía un poco más ligero.
Colocó los pies como ella le había mostrado, enderezando la espalda. Recordó sus movimientos, su serena confianza, blandió el instrumento y golpeó. El hacha penetró la madera suavemente con un agradable sonido sordo. Apretó el hacha y el tronco se partió. La sorpresa infantil y el orgullo se reflejaron en su rostro. Miró a Amara y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Funcionó, dijo sin creer lo que decía su voz. Claro, asintió. Eres un estudiante competente. Ahora, 20 más como tú y estaremos listos para el té. Sonrió y se puso a trabajar. Por primera vez en años, realizaba un trabajo físico sencillo. Los golpes rítmicos del hacha, el aire gélido que le quemaba los pulmones, la agradable fatiga en los músculos, todo aquello era nuevo y extrañamente gratificante. Dejó de pensar en tratos, cotizaciones bursátiles o traiciones a socios. Solo existían él, el hacha y el tronco terco que necesitaba ser dominado. Eleanor y Samuel los observaron desde la ventana de la casa. «Míralo, Sam», dijo Eleanor en voz baja, apoyándose en el hombro de su marido. «Está sonriendo. No lo había visto sonreír así desde...» «Lo sé». Samuel le cubrió la mano con la suya. «Esta chica es un verdadero milagro. Es como un arroyo de montaña, limpio y fuerte. Arrasa con toda la escoria de la ciudad. Me da miedo lo que pasará cuando pase la tormenta», suspiró Eleanor. «Volverá a su mundo y todo esto le parecerá un sueño». «Quizás», dijo Samuel pensativo, «o quizás quiera hacer realidad este sueño». Mientras tanto, Kaylin había apilado la última leña contra la pared de la casa. Se secó el sudor de la frente con el dorso del guante y se dio la vuelta. Amara estaba cerca, sosteniendo 2 tazas humeantes. «Te lo has ganado», dijo ella, entregándole uno. Tomó la taza y sus dedos se rozaron un instante. Un calor emanaba de su mano que parecía penetrar la gruesa tela del guante y rozarle la piel. La miró. Ella le devolvió la mirada. El tiempo se detuvo. El sol de la mañana, abriéndose paso entre las nubes que se dispersaban, jugueteaba con su cabello. En sus ojos oscuros vio el reflejo de las montañas nevadas y el cielo despejado. Vio en ellos una comprensión que no requería palabras. En ese momento no había ningún multimillonario Kaylin Croft ni ninguna exabogada Amara Washington. Simplemente había un hombre y una mujer de pie bajo el cielo inmenso, conscientes de repente de la atracción que se había formado entre ellos. No supo cuánto tiempo permanecieron así. 5 segundos, 1 minuto. Fue una eternidad diminuta, llena de preguntas no formuladas y sentimientos incipientes. Quería decir algo, lo que fuera, para romper ese silencio denso y resonante. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Temía que cualquier sonido arruinara esa frágil magia. Amara fue la primera en apartar la mirada. Tosió y un ligero rubor apareció en sus mejillas, no por el frío. «El té se enfriará», dijo en un tono más bajo del que pretendía. «Sí», respondió con voz ronca, bajando también la vista hacia su taza. «Gracias». Bebieron té caliente y aromático en silencio, cerca, pero no tan cerca. Un muro invisible se había alzado de nuevo entre ellos, pero esta vez no se debía a la desconfianza ni a una diferencia de estatus, sino al miedo. Miedo a una sensación nueva e incomprensible que los aterraba a ambos por su fuerza y su naturaleza inoportuna. Esa tarde prepararon el almuerzo juntos. Amara dirigió el proceso y los demás ayudaron. Kaylin, para su sorpresa, descubrió que pelar papas era una actividad casi meditativa. Escuchó a Eleanor y Amara reírse con una receta y a Samuel contar historias de su juventud. La casa se llenó de calidez, el olor a comida y la calma de la conversación humana. Era un mundo pequeño y perfecto, aislado de la realidad por la furia de los elementos. Kaylin se encontró sin querer que la tormenta terminara. Quería que este día durara para siempre, para no tener que regresar a un mundo donde cada movimiento era analizado, donde cada palabra podía ser usada en tu contra, donde la soledad era el precio del éxito. Esa noche, mientras estaban sentados junto a la chimenea, Samuel le preguntó a Amara: «Amara, querida,
Tócanos algo. Vi un piano viejo en la esquina. Amara se quedó congelada por un momento. Es muy viejo y está muy deteriorado, respondió ella en voz baja. Bueno, al menos algo, coincidió Eleanor. Para el alma. Amara dudó, pero luego se levantó lentamente y se acercó al instrumento. Pasó la mano por las teclas amarillentas, quitando el polvo. Hacía años que no se sentaba al piano. Demasiados recuerdos estaban relacionados con la música. Se sentó en una silla y tocó las teclas con vacilación. Un sonido suave y ligeramente apagado surgió. Cerró los ojos y empezó a tocar. Era una melodía sencilla y un poco triste, una que había compuesto hacía mucho tiempo, en otra vida. Sus dedos recordaron las notas. La música llenaba la sala. Hablaba de pérdida y esperanza, de soledad entre la multitud y de la silenciosa alegría de la soledad. Kaylen escuchaba, conteniendo la respiración. La miró de perfil, iluminada por la luz del fuego, y sus dedos revoloteando sobre las teclas, y comprendió que estaba viendo su alma, todo su dolor, toda su fuerza, toda su ternura. Cuando el último acorde se desvaneció en el silencio, nadie habló. Eleanor se secó discretamente una lágrima. Kaylen sintió que el corazón le latía con fuerza. Miró a esta mujer increíble y se dio cuenta de que estaba perdido. Desesperanzadamente, completamente, y ese pensamiento lo asustó muchísimo. Sí, el silencio, denso y frágil como el primer hielo en un charco, fue interrumpido por un sonido agudo e insistente. Era extraño en esta casa, llena de troncos crujientes y música suave. Vibrante y exigente, provenía de la mesa donde estaba el teléfono de Kaylen. Por un instante, todos se quedaron paralizados. La melodía que sonaba bajo los dedos de Amara se interrumpió a media nota. Kaylen se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. La mirada con la que había estado observando a Amara, cálida, admirativa, casi vulnerable, se atenuó. En su lugar regresó la máscara gélida, familiar e impenetrable. Se levantó bruscamente, se acercó a la mesa y agarró el teléfono. La pantalla brillaba con docenas de llamadas perdidas y mensajes. Sí, dijo al teléfono, y su voz era diferente, afilada como el acero. Ni rastro de la suavidad que había sonado hacía apenas un minuto. Amara bajó lentamente las manos de las llaves. Miró su espalda, recta, tensa. Caminó hacia la ventana, escudriñando la oscuridad, pero lo que vio no era nieve, sino algo más, algo que solo él podía ver. ¿Cómo que hicieron una oferta?, gruñó Kaylen. Llevo 2 días fuera, no 2 años. ¿Por qué Davis no los detuvo? Eleanor y Samuel intercambiaron miradas. La preocupación ensombrecía sus rostros. No quiero oír nada. Convoquen una reunión, inmediatamente. Me da igual que sea de noche, que despierten. Si venden una sola acción, los echaré a todos a la calle. Amara se levantó y empezó a retirar las tazas de la mesa en silencio. Se movía con suavidad, intentando no hacer ruido, como si temiera perturbar la intrusión de un mundo extraño y agresivo. Se sentía fuera de lugar en su propia casa. «Kaylen, ¿qué pasó?», preguntó Eleanor en voz baja cuando él hizo una pausa. Se dio la vuelta y sus ojos eran fríos como el cielo invernal. «No es nada, abuela. Es lo mismo de siempre. Algunos decidieron meterse en mis asuntos mientras yo estaba sin trabajo». Se llevó de nuevo el teléfono a la oreja. «Marta, comunícame con el departamento legal». Todos. «Sí, conferencia telefónica. Y encuentra a Lawrence. No me importa dónde esté, aunque tuvieras que desenterrarlo. Tienes 5 minutos». Empezó a pasearse por la habitación como un león enjaulado. El acogedor espacio, que hasta hacía poco les había parecido un refugio, de repente se sentía estrecho. Su energía aguda y profesional estaba desplazando la paz. «Sam», le susurró Eleanor a su marido, «no me gusta esto. Ha vuelto a ser el mismo de antes». «Calla, querida». Samuel le tomó la mano. «Es su trabajo». Amara colocó las tazas en el fregadero y abrió el grifo. El sonido del agua corriente la ayudó a acallar las duras palabras que Kaylen soltaba por teléfono. «Adquisición hostil, estaca de bloqueo, orden judicial».
Las palabras le eran familiares de su vida pasada e irradiaban un escalofrío de traición y una lucha sin cuartel. Habló durante casi 1 hora sin descanso. Durante ese tiempo, pasó de ser un huésped que compartía refugio a un general que libraba una guerra en un frente invisible. Cuando finalmente terminó la conversación, un silencio denso invadió la sala. «El tiempo está mejorando», dijo, mirando por la ventana. «El helicóptero llegará en 2 horas. Tenemos que prepararnos». Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte. 2 horas. La poca eternidad que les quedaba estaba llegando a su fin. ¿Tan pronto? Eleanor lo miró suplicante. «Quizás deberíamos quedarnos hasta mañana». «No puedo», espetó. «Tengo que estar en Nueva York mañana. Cada minuto cuenta». Se giró hacia Amara, que estaba junto al lavabo secándose las manos con una toalla. Su mirada era seria y evaluadora. «Señorita Washington, le estoy inmensamente agradecido por todo. Usted salvó a mi familia y nunca lo olvidaré. Quisiera compensarla por todas las molestias y gastos. Indique la cantidad que desee». Amara bajó lentamente la toalla. Lo miró con calma, pero en lo profundo de sus ojos persistía una amarga decepción. Este era él, el verdadero Calen Croft, un hombre para quien todo tenía un precio. Todo se podía comprar o pagar. «No necesito nada, señor Croft», respondió ella con calma. Él frunció el ceño como si no entendiera sus palabras. «No seas modesto. Tu casa, tu tiempo, tu comida, tu ayuda a Samuel, hay que pagarla», insisto. «Mi asistente se pondrá en contacto contigo y te transferirá el dinero. Solo dime cuánto. ¿100,000? ¿200? Samuel tosió. «Calen, basta. Amara no nos ayudó por dinero». «Todo en este mundo cuesta dinero, abuelo», dijo sin apartar la vista de Amara. «A algunos les da vergüenza admitirlo. ¿Cuánto cuesta?» Amara dio un paso hacia él. No alzó la voz, pero cada palabra dio en el blanco. «Todavía no has entendido nada, ¿verdad? No has aprendido nada en estos 2 días. He aprendido que una tormenta de nieve puede dañar gravemente un negocio», respondió con frialdad, «y que hay que estar agradecido con quienes ayudan. Así que expreso mi gratitud de la mejor manera que sé». Expresando gratitud, sonrió con amargura. «No, estás pagando. Estás tachando de tu lista de tareas pendientes. Problema en las montañas resuelto. Estás pagando por un servicio para no sentirte obligado, para poder olvidarte de este lugar y de esta gente y volver a tu mundo, donde todo se mide en números en una cuenta bancaria». Su rostro se tensó y los músculos de sus pómulos comenzaron a tensarse. «Esto está mal». «¿Cómo?». Lo miró fijamente a los ojos. ¿Crees que puedes comprar el calor de una chimenea? ¿Puedes pagar las historias de Samuel o la risa de Eleanor? ¿Crees que la música que toqué tiene precio? Te sentaste aquí, comiste en la misma mesa con nosotros, escuchaste el silencio. Y lo primero que haces cuando tu mundo se derrumba es sacar la billetera. Eleanor colocó su mano sobre el hombro de su nieto. «Calen, tiene razón. No tienes por qué hacer esto». Le quitó la mano de encima, no con brusquedad, sino con confusión. Miró a Amara y por un instante algo parecido al dolor brilló en sus ojos. No sé de otra manera», dijo con voz ronca. «En mi mundo, así es como se hace». «Entonces me da pena tu mundo», dijo Amara en voz baja y se dio la vuelta. Se acercó a las chimeneas y empezó a cortar la leña con un atizador. Cada movimiento suyo estaba lleno de dignidad y una tristeza silenciosa. Calen se quedó en medio de la sala, sin palabras por primera vez en su vida. Podía dirigir corporaciones, aplastar a la competencia y cerrar acuerdos millonarios. Pero no sabía qué hacer con esta mujer que acababa de rechazar un dinero que le cambiaría la vida y sin embargo lo hacía sentir como un pobre. Fue a la habitación que ella le había asignado y regresó pronto vestido para la partida. Un abrigo caro y un traje a medida de bajo. Volvía a ser el Calen Croft que todo el país conocía. No quedaba rastro del hombre del sencillo suéter que pelaba patatas y escuchaba música junto al fuego. Ayudó a Samuel y Eleanor a vestirse. Se vistieron en silencio. La tensión era casi palpable. Amara también guardó silencio.
Preparó un termo con té caliente para que se lo llevaran y envolvió los pasteles restantes en una servilleta. Lo hizo mecánicamente, con la educada indiferencia de una anfitriona que despide a sus invitados. Su pequeño mundo, su frágil tregua, quedó destrozada. 1 hora y media después, se oyó un rugido creciente a lo lejos. Un helicóptero. «Es hora», dijo Kaylin. Salieron al porche. El viento había amainado y grandes copos de nieve caían perezosamente del cielo oscuro. El aire era fresco y limpio. A lo lejos aparecieron luces sobre las copas de los árboles. El rugido se hizo más fuerte, convirtiéndose en un rugido ensordecedor. El viento de las aspas doblaba las ramas de los abetos y levantaba una fina capa de nieve. El helicóptero aterrizó en una zona despejada a 100 metros de la casa. 2 hombres con uniformes de vuelo saltaron y corrieron hacia la casa. «Señor Croft, todo está listo para el despegue», gritó uno de ellos por encima del ruido del motor. Eleanor se acercó a Amara y la abrazó fuertemente. «Gracias, hija mía, por todo. Rezaré por ti». «Cuídate, Eleanor», respondió Amara cálidamente. Samuel le estrechó la mano. «Eres una mujer increíble, Amara. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Amara le sonrió y la sonrisa era genuina. Kaylin fue la última en acercarse. El ruido del helicóptero hacía casi imposible la conversación. Se quedaron muy cerca, mirándose a los ojos. Amara comenzó, pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido del motor. Ella simplemente lo miró. No había reproche ni ira en su mirada, solo tristeza, una tristeza profunda y silenciosa. Dudó un momento. Una parte de él quería quedarse, decir algo importante, algo que lo arreglara todo, pero otra parte, fuerte, poderosa, acostumbrada a ganar, ya estaba allí, en Nueva York, en la sala de juntas. Lo estaba alejando. Él le hizo un breve gesto de asentimiento, como despidiéndose no solo de ella, sino de algo dentro de sí mismo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el helicóptero, ayudando a sus mayores a atravesar la nieve profunda. Amara permaneció de pie en el porche abrazándose a sí misma. Observó cómo 3 figuras subían a bordo. La puerta se cerró. El rugido de los motores se intensificó y una tormenta de nieve se arremolinó alrededor del vehículo. El helicóptero se elevó con fuerza. Se mantuvo suspendido un instante sobre el claro y luego, ganando altura, se alejó rápidamente, convirtiéndose en un punto brillante que se alejaba en el cielo nocturno. Pronto el punto desapareció. El rugido se apagó, reemplazado por el silencio prístino del bosque nevado. Amara permaneció un buen rato en el porche, mirando el lugar por donde había desaparecido el helicóptero. Su casa estaba en silencio de nuevo. Pero este era un silencio completamente diferente, no apacible, sino vacío, resonando con la soledad. Regresó lentamente a la casa y cerró la puerta tras ella. El fuego de la chimenea casi se había apagado. La taza de té vacía de Kaylin, olvidada por ella, seguía sobre la mesa. Amara la recogió. Aún conservaba algo de calor. El helicóptero ganó altura y la casa de Amara se convirtió en un pequeño punto de luz, perdido en el infinito océano nevado. Kaylin no miró hacia abajo. En cuanto despegaron, quedó absorto en la pantalla de su teléfono satelital. Con el rostro tenso, las cejas fruncidas, estaba de vuelta en su mundo de guerra, donde los números eran soldados y los tratos eran batallas. «Marcus, dame un informe de situación». Sin preámbulos, la voz de Kellen era aguda y fría como el acero. En la pantalla apareció el rostro cansado de su adjunto. «Han lanzado un ataque por todos los frentes, Kaylin. Vanguard Investments está comprando nuestras acciones a través de 3 empresas fantasma. Quieren convocar una junta extraordinaria de accionistas y reemplazar a la junta directiva. Tenemos 48 horas, no más». Eleanor, sentada enfrente, miraba a su nieto con preocupación. Samuel se giró en silencio hacia la ventana, pero su espalda tensa lo decía todo. «¿Cuáles son nuestras opciones?», preguntó Kaylin secamente. «No hay muchas», dijo Marcus frotándose el puente de la nariz.
Podríamos intentar recomprar las acciones, pero nos costaría miles de millones y no hay garantía de que lo logremos a tiempo. O hay una segunda opción, más arriesgada, pero más rápida. Estoy escuchando. Marcus dudó por un momento. Hemos recibido información de una fuente fiable. Vanguard tiene un importante proyecto conjunto con una pequeña empresa tecnológica, Atlas Industries. Se preparan para lanzar un nuevo producto y todo su éxito depende de su reputación. Si filtramos accidentalmente información sobre sus maquinaciones financieras a la prensa ahora, real o imaginaria, da igual. Las acciones de Atlas se desplomarán. Vanguard sufrirá pérdidas colosales y se verá obligada a retirarse para salvar su principal activo. Kellen permaneció en silencio con la mirada fija en la pantalla. Fue un golpe bajo clásico, efectivo, rápido y absolutamente despiadado. Él mismo había realizado maniobras similares docenas de veces. Destruir una pieza menor para dar jaque mate al rey. Industrias Atlas, dijo pensativo. ¿Están limpias? Básicamente sí. Una pequeña empresa familiar que creció gracias al talento de su fundador. No tienen la culpa de nada. Simplemente estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero para nosotros, esta es la forma más segura de detener la hemorragia. Kellen, llamó Eleanor suavemente. Él levantó la mano sin mirarla, pidiendo silencio. Prepáralo todo. Marcus, reúne las pruebas incriminatorias. Quiero ver el informe completo en 1 hora. Se hará. Asintió Marcus y la pantalla se oscureció. Kellen se recostó en su silla y cerró los ojos. El rugido de las aspas del helicóptero era ensordecedor. ¿Vas a hacer esto?, le tembló la voz a Eleanor. «Vas a destruir a gente inocente». «Abuela, son negocios», respondió con cansancio sin abrir los ojos. «A veces hay que sacrificar un peón para salvar a la reina». «Pero estos no son peones, Kellen. Son personas vivas, familias, destinos». ¿Tienes idea de qué les sucederá? Su empresa, el trabajo de su vida, será destruido. Sus nombres serán pisoteados. Una imagen de Amara cruzó por su mente. Su historia de traición, de cómo su carrera y reputación habían sido destruidas de la noche a la mañana para beneficio de otros. Recordó el dolor en sus ojos al hablar de ello. Hizo una mueca como si le doliera una muela. «Hago lo que tengo que hacer». Su voz se hizo más dura. «No», intervino Samuel, girándose por primera vez. Miró a su nieto con su mirada serena y penetrante. «Estás haciendo lo que sueles hacer, pero eso no significa que tengas que hacerlo. Acabamos de dejar la casa de una mujer a la que le hicimos exactamente lo mismo. Ya viste lo que le pasó a su vida. Se vio obligada a huir, a esconderse del mundo que la destrozó. ¿Quieres convertirte en uno de esos que destrozan a la gente?» Las palabras de su abuelo impactaron a Kellen. Se incorporó bruscamente. «Eso es diferente. Estoy protegiendo lo que construyó mi padre, el legado de nuestra familia». «¿Qué legado, Kellen?». Eleanor negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Un legado construido sobre las ruinas de la vida de otros. Tu padre era un hombre de negocios duro, pero nunca un sinvergüenza. Nunca apuñaló a nadie por la espalda. Lo que estás a punto de hacer es vil». El teléfono volvió a sonar. Era Marcus. Kellen tragó saliva y pulsó el botón de respuesta. El rostro de la gente apareció de nuevo en la pantalla, junto con el de varios otros miembros de la junta. Todos lo miraron expectantes. «Kellen, estamos listos», informó Marcus. «El artículo para el boletín financiero está escrito. Nuestro equipo está listo para entregárselo a los periodistas. Solo necesitamos tu aprobación. Una palabra tuya y en 10 minutos Atlas Industries dejará de existir». Kellen miró sus rostros. Rostros de tiburones, listos para abalanzarse sobre sus presas a su orden. Él era su líder. Él los había creado así. Miró más allá de la pantalla, a sus mayores. El rostro de su abuela suplicaba, los ojos de su abuelo decepcionados. Y entonces volvió a pensar en Amara. Cómo había cortejado a Samuel, cómo había reído junto a la chimenea, cómo lo había mirado con calma y dignidad cuando él le había ofrecido dinero. Ella poseía algo que él nunca había tenido, por muchos miles de millones que hubiera acumulado.
fuerza interior y pureza, integridad. No dejes que nadie te convenza de lo contrario, le dijo Samuel mientras se despedían. De repente, Kaylen se dio cuenta de que esas palabras ahora estaban dirigidas a él. Respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Todos en el helicóptero se quedaron paralizados. Los miembros de la junta en la pantalla esperaban órdenes. Marcus, dijo Kellen lenta y claramente, mirando directamente a la cámara. Su voz sonaba inusualmente tranquila. Retírate. Hubo silencio en la pantalla. Marcus parpadeó confundido. ¿Qué dijiste, Kellen? La conexión es mala. Me has oído perfectamente. Cancela todo. No vamos a hacer esto. Uno de los directores, un hombre de cabello gris llamado Richards, se inclinó hacia adelante. Kaylen, te has vuelto loca. Esta es nuestra única oportunidad. La vanguardia nos devorará. Entonces que coman, respondió Kaylen con serenidad. No tocaremos Industrias Atlas bajo ninguna circunstancia. ¿Me oyen? Este asunto está zanjado. Pero la empresa, tu imperio, todo por lo que hemos trabajado, gritó Marcus. Kellen miró por la portilla. Los picos nevados flotaban abajo, bañados por la luz de la luna. Eran majestuosos y eternos, y junto a ellos todas sus batallas por las acciones y el control del mercado parecían insignificantes. Así que construiremos un nuevo imperio, dijo, volviéndose hacia la pantalla. O perderemos este, pero lo haremos con honestidad, sin traiciones. Encontraremos otra salida, una legal, aunque nos cueste más, aunque perdamos. Los rostros de los directores reflejaban un profundo desconcierto. Miraban a su jefe como si lo vieran por primera vez. Ya no era el depredador despiadado que conocían. Esta es mi decisión final, concluyó Kellen con firmeza. Llévala a cabo. Terminó la llamada sin esperar respuesta. La pantalla se quedó negra. El silencio reinaba en el helicóptero, roto solo por el zumbido del rotor. Kaylen se recostó en su asiento y se pasó una mano por la cara. Sentía un cansancio increíble, pero también una extraña y olvidada sensación de ligereza, como si le hubieran quitado de los hombros un enorme peso que llevaba años cargando. Eleanor extendió la mano y cubrió la de él con la suya. «Estoy orgullosa de ti, muchacho», susurró. Samuel asintió en silencio. La aprobación brillaba en sus ojos. Kaylen les dedicó una débil sonrisa. Había perdido el control de la situación. Podría haber arriesgado toda su fortuna. Pero por primera vez en años sintió que había hecho lo correcto. Había elegido el camino que Amara habría tomado. Y esa decisión valía más que cualquier cantidad de dinero. El helicóptero, que parecía haberse desvanecido para siempre en el gélido cielo azul, reapareció de repente sobre las copas de los pinos. Su rugido, creciente y alarmante, hizo que Amara se detuviera en el umbral de la casa, con un montón de leña en las manos. Acababa de despedir a sus invitados y el silencio que había caído sobre el claro parecía ensordecedor e inusualmente vacío. Ahora, ese silencio se rompía bruscamente. La máquina aterrizó en el mismo lugar, levantando nubes de polvo de nieve con sus rotores. Amara entrecerró los ojos, protegiéndose la cara con la mano. La puerta de la cabina se abrió y Kellen saltó, agachándose bajo las aspas giratorias. Despojado de su costoso abrigo, vestido solo con un suéter, se dirigió con paso decidido hacia la casa. Amara bajó lentamente la leña a la caja junto a la puerta. Su corazón empezó a latir con ansiedad. ¿Qué había pasado? Un accidente. Se le había olvidado algo importante. ¿Pasó algo?, preguntó cuando él estuvo lo suficientemente cerca para que su voz no fuera ahogada por el rugido del motor. Kaylen se detuvo a unos pasos de ella. Su rostro estaba serio y concentrado, pero sus ojos ya no tenían la mirada fría y acerada que tanto la había repelido cuando se conocieron. «Tuve que volver», dijo en voz alta, aullándose por encima del ruido. «Hay cosas que no se pueden dejar de decir». «¿Están bien tus padres?», miró preocupada la cabina del helicóptero. Se veían dos siluetas a través del cristal. «Están bien, mejor que en 10 años». Hizo una pausa. «¿Podemos hablar?» «Solo 5 minutos».
Amara asintió y se hizo a un lado, dejándolo entrar en la casa. Cerró la puerta con firmeza tras ella y el rugido de la hélice se apagó de inmediato, convirtiéndose en un zumbido bajo y vibrante que parecía penetrar las paredes. La casa estaba cálida y olía a madera. Kellen caminó hacia el centro de la habitación y se detuvo, mirando a su alrededor. Observó la chimenea, las sillas, la pila de libros sobre la mesita. Todo le resultaba dolorosamente familiar ahora. «Cancelé el trato», dijo en voz baja, sin volverse para mirarla. Amara se quedó paralizada en la puerta. No entendía bien de qué hablaba, pero por su tono supuso que se trataba de la misma decisión importante que había tomado en el helicóptero. ¿Aquel por el que tenías tanta prisa? Sí, ese mismo. Finalmente se giró. Había algo nuevo en sus ojos, entre confusión y alivio. Mi ayudante dijo que me he vuelto loco, que estoy destruyendo con mis propias manos lo que me costó construir toda mi vida. ¿Y tú? ¿Crees lo mismo?, preguntó con calma. Kellen meneó la cabeza lentamente. No, por primera vez en mucho tiempo, siento que hice lo correcto. ¿Sabes por qué? Dio un paso hacia ella. ¿Por qué? Porque cuando tomé mi decisión no estaba pensando en el dinero ni en el poder. Estaba pensando en lo que harías tú en mi lugar. Amara sintió que la sangre le subía a las mejillas. Juntó las manos tras la espalda para que él no notara cómo le temblaban. «No me conoces en absoluto, Kellen. ¿Cómo ibas a saber lo que haría?» «Sé suficiente», replicó. «Vi cómo cuidaste de mis mayores sin pedir nada a cambio. Escuché tu historia. Elegiste perderlo todo antes que traicionarte. Y yo casi hice lo mismo que quienes te destruyeron. Iba a apuñalar a la compañía por la espalda para salvar la mía». Así era su forma de ser, sucia, cruel, pero efectiva. Se quedó en silencio, eligiendo sus palabras. Mientras estaba en el helicóptero, escuchando a mis directores, de repente me di cuenta de que me había convertido en uno de ellos. Alguien a quien despreciaría. Alguien a quien tú despreciarías. Y no podía. Simplemente no podía cruzar esa línea. «Fue tu decisión», dijo Amara en voz baja. «Y tu rasgo. No tengo nada que ver». «Te equivocas». Su voz se volvió más firme. «Eres tú, precisamente. Me demostraste que es posible vivir de otra manera, que hay cosas más importantes que las cotizaciones bursátiles y las acciones de mercado. Honor, dignidad, lealtad a uno mismo». Había olvidado esas palabras. Me las recordaste. Se acercó mucho. Ya no estaban a más de 2 pasos de distancia. Amara vio cada arruga alrededor de sus ojos y sintió el calor que irradiaba. «No vine aquí a explicarte mis decisiones empresariales, Amara. Vine a darte las gracias. Salvaste a más que solo a mis abuelos de la tormenta. Salvaste algo dentro de mí, algo que creía muerto hace mucho tiempo». Su sinceridad la desarmaba. Toda su armadura, forjada por años de soledad y decepción, se estaba resquebrajando. «No tienes nada que agradecerme. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo». «No», espetó. «No cualquiera. En mi mundo no hay gente así. Allí todos buscan el lucro. Cada acción tiene su precio. Cuando te ofrecí dinero, todavía no me lo perdono. Te insulté porque te juzgué por mí mismo. Creí que todo se podía comprar y vender». «No todos», susurró. «Ahora lo sé», asintió. «Volví para agradecerte. Un agradecimiento de verdad. No como millonario, sino como persona». Extendió la mano, pero en el último momento la detuvo en el aire y la bajó. «No sé qué pasará después. Mi empresa probablemente sufrirá enormes pérdidas. Quizás tenga que empezar de cero. Mis socios me consideran un traidor. Pero ¿sabes qué? Me da igual». Amara lo miró y vio ante ella no a un poderoso magnate, sino a un hombre cansado, confundido, pero sorprendentemente fuerte. Un hombre que se atrevió a ir contra todo su mundo. «Puedes hacerlo», dijo con seguridad. «Si pudiste construir todo esto una vez, puedes hacerlo de nuevo, solo que esta vez lo harás de forma diferente». Una sonrisa débil y apenas perceptible apareció en sus labios. «Sí, eso mismo les dije a mis mayores. Construiré algo de lo que puedan estar orgullosos. Algo
algo de lo que yo pueda estar orgulloso. Afuera, la bocina impaciente del helicóptero sonó recordándoles que el tiempo se acababa. «Tengo que irme», dijo Kaylin. «Están preocupados». Se giró para marcharse, pero se detuvo de nuevo justo en el umbral. «Amara», empezó y luego titubeó. «No te pido nada. Sé que hay un abismo entre nuestros mundos y sé que no confías en gente como yo. Tienes toda la razón. Pero quiero que sepas que estos días aquí, en tu casa, lo cambiaron todo». Él la miró directamente a los ojos y había una seriedad desesperada en su mirada. «Tengo que poner orden en mis asuntos. Tengo que resolver este caos. No sé cuánto tardaré. 1 mes, 6 meses, 1 año, pero lo haré. Y cuando lo haga», se quedó en silencio otra vez. «Esto no ha terminado, Amara», dijo finalmente con firmeza. «No sé cómo ni cuándo, pero te prometo que esto no es una despedida». Amara no respondió, simplemente lo miró y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Lo contenía todo: el miedo a ser engañada de nuevo y la pequeña y obstinada esperanza que había rechazado durante tanto tiempo. Kaylin interpretó su silencio como una respuesta. Asintió brevemente, como si hiciera un pacto silencioso con ella, y salió de la casa, cerrando la puerta con firmeza. Amara permaneció de pie en medio de la habitación. Oyó sus pasos alejándose entre la nieve. Oyó el rugido del motor cada vez más fuerte. Se acercó a la ventana y observó cómo el helicóptero, tras despegar con fuerza, ganaba altitud lentamente, viró y voló hacia el sur. Ella lo observó hasta que se convirtió en un pequeño punto oscuro y desapareció detrás de los picos nevados. Y solo entonces reinó el verdadero silencio en la casa. Era completamente diferente. No era el silencio apacible y reconfortante al que estaba acostumbrada. Este silencio resonaba en sus oídos. Estaba lleno de ecos de su voz, sus promesas, su mirada de despedida. Amara caminaba lentamente por la habitación. Allí estaba la silla donde él se había sentado a leer. Allí estaba la taza en la mesa donde había tomado té. Allí estaba la manta con la que lo había tapado cuando dormitaba junto al fuego. Todo guardaba un recuerdo de él. Se acercó a la chimenea y tocó la fría piedra con la mano. Hacía unos días, un incendio ardió allí, calentando a 3 personas perdidas en una tormenta de nieve. Sin darse cuenta, había dejado entrar a uno de ellos no solo en su casa, sino también en su corazón: esperanza y miedo. Él se fue volando, dejándola con esos 2 sentimientos que le destrozaban el alma: la esperanza de que dijera la verdad, de que hubiera cambiado de verdad y de que su promesa no fueran palabras vacías, y el miedo abrumador de que esto fuera solo un hermoso cuento de hadas que terminó con la tormenta, de que su mundo, un mundo de mucho dinero y grandes intrigas, lo absorbiera de nuevo y se olvidara de la pequeña casa en las montañas y de la mujer que le recordaba el honor. Se sentó en una silla y cerró los ojos. No sabía qué le depararía el mañana, pero una cosa sí sabía: el silencio en su casa nunca volvería a ser el mismo. De ahora en adelante siempre estaría lleno de anticipación.